Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mac Training. Hoy tenemos la primera clase del curso básico de Final Cut Pro 10. En esta clase veremos un poco qué es Final Cut Pro 10, de dónde viene, qué es lo que hace y a dónde va. Empecemos. Bueno, en este curso veremos un poco cuál es la historia de Final Cut Pro 10, cuáles son las propuestas de este editor no lineal y por qué es una gran opción en el mundo digital de hoy en día para poder editar de la manera más rápida nuestros videos. Final Cut Pro 10 es un editor no lineal moderno, el cual tiene una propuesta muy diferente a los otros editores no lineales de las otras casas grandes, como puede ser Adobe, como puede ser Blackmagic o inclusive Avid. Para ver un poquito cómo es que llegamos a esta propuesta novedosa de Apple, hay que ver un poquito de dónde venimos. Antes el mundo del video era análogo y teníamos toda esta familia de cassettes, de pantallas de tubos catódicos, y ese era un poquito el mundo en el que vivía el mundo análogo. Hoy en día es un poquito diferente todo este mundo, ¿verdad? Todo ya es digital, todo está interconectado, el internet tiene una gran fuerza y sobre todo las plataformas en las que nosotros vemos y mandamos todos estos videos han cambiado. Antes, teníamos el cine y obviamente la televisión, y hoy en día se han multiplicado todas estas plataformas gracias al internet. Tenemos ya plataformas nuevas como puede ser Netflix, como puede ser todos estos canales nuevos que hay en el mundo de la televisión por cable. Entonces ha cambiado mucho el panorama y por lo tanto también ha cambiado mucho cómo se produce la televisión, cómo se producen los programas y toda esta producción audiovisual. Final Cut Pro 10 tiene un predecesor que es Final Cut Pro, el cual inició aproximadamente en el 2001. Y a través de 11 años, 12 años de las diferentes versiones de este programa, se fue acumulando todo un código que cada vez era un poquito más complejo en cuanto a las cosas que se le iban añadiendo, y siempre fue sumando y sumando y sumando hasta que llegó a ser un programa el cual ya no estaba más listo para esta transición que hubo del mundo análogo al digital, que para el mundo ya completamente digital. Entonces Apple lo que decide es empezar de nuevo, ver cuál era el panorama del video hace 6 años, en el 2011, que es cuando lo lanza, y deciden tirar todo este código que tenían de Final Cut Pro clásico, lo tiran a la basura y deciden traer algo nuevo, una propuesta nueva que esté más ad hoc a este mundo completamente digital. Entonces lanzan Final Cut Pro 10, el cual empieza de cero. Cuando lo lanzan produce un gran revuelo por muchas razones. La más fuerte es porque definitivamente es una propuesta completamente nueva, completamente diferente a todo lo que se había hecho en los 30 años anteriores. Tomemos desde que inició Avid, por ejemplo, luego llega Final Cut Pro, Premiere Pro, Sony Vegas, etcétera. Todos utilizaban un mismo paradigma, o sea, una manera de trabajar, un flujo de trabajo que era muy parecido y que fue necesario porque en esta transición del mundo análogo al digital, una de las cosas que se tuvo que hacer, obviamente, pues fue preparar a todas las personas que ya tenían 30, 40 años trabajando en el mundo análogo, sobre todo en el de la televisión, y lo que se hizo fue crearles un flujo de trabajo y una interfaz que era algo, parecido a lo que ellos ya estaban acostumbrados a trabajar. Pero bueno, después de 30 años, Apple también dijo, bueno, yo creo que ya se hizo la transición,
vamos a pasar ya al mundo digital y vamos a sacarle jugo a lo que una computadora puede hacer, y para esto hay que abandonar un poco este paradigma que se utilizó por todos estos años para poder llegar más lejos. Si vemos aquí, esta es una isla de edición básica en el mundo análogo, donde tenemos dos BTRs, una llamada previo, que es donde nosotros teníamos el material que íbamos a editar, y del lado derecho tenemos nuestro programa, que es donde ya se editaba este material. Tenemos dos monitores para poder ver tanto lo que vamos a grabar como lo que ya tenemos grabado, y se utilizaba en la mayoría de los casos una editora para controlar estas dos instancias. Obviamente esta es una isla de edición básica en la cual nada más se podían hacer cortes directos, y que si nosotros ya necesitábamos hacer algo un poquito más complejo, como por ejemplo una transición, una disolvencia, por ejemplo, ya necesitábamos un segundo BTR y poderlo controlar con una editora y un switcher para nosotros manualmente hacer esta transición, esta disolvencia. Obviamente todo esto era edición lineal. ¿Qué quiere decir? Que se iba de una manera cronológica, grabando todo en un videocassette, por ejemplo. Entonces, si nosotros ya teníamos grabados 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y decidíamos que queríamos cambiar algo del principio, nosotros teníamos que regresarnos a esa parte de nuestro cassette, de nuestra edición, hacer ese cambio, y prácticamente teníamos que volver a empezar con todo lo que teníamos de ahí en adelante. Esa es una de las dificultades, obviamente, del mundo análogo, el cual, con la llegada de los editores no lineales, pues nos permitió hacer un poquito más un poco más de flexibilidad en nuestra edición. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una pantalla de cómo era Premiere Pro. Y como pueden ver, y me voy a regresar un poco al slide anterior, ustedes pueden ver cómo la composición era muy similar a como nosotros teníamos las islas de edición lineal, análogas, y la composición es muy parecida en estos programas de edición de hace 30 años, de hace 20 años, y esto era para facilitar el paso de las personas que venían de este mundo análogo al digital, para que encontraran todo más o menos como siempre lo habían tenido. Esto funcionó muy bien por esta transición, que fue de unos 10, 15 años, funcionó perfecto. La gran mayoría de la gente que utilizaba las BTRs, las editoras de antes, del mundo lineal, pudieron hacer el cambio gracias a esta composición gráfica y esos flujos de trabajo que se parecían mucho a los que ellos tenían. Pero Apple dice, bueno, yo creo que ya llegó tiempo de pasar a algo nuevo, de sacarle un poco más de jugo a lo que se puede hacer con una computadora, y deciden en el 2011 lanzar Final Cut Pro 10. Final Cut Pro 10 es una manera diferente de editar, es un paradigma nuevo, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esta cuestión del paradigma, ¿verdad? Y es un editor no lineal, el cual rompe completamente con el mundo análogo, en el sentido de que ya no se utiliza absolutamente nada de los flujos de trabajo del mundo análogo. Es un editor no lineal hecho de cero, especialmente, nada más y exclusivamente para el mundo digital. Como ustedes pueden ver, la interfaz cambia bastante a lo que estábamos acostumbrados. Es una interfaz mucho más limpia, y como vamos a ir viendo más adelante en las diferentes clases, también es una interfaz que nos permite trabajar con nuestro material de una manera mucho más directa. Esta de aquí es como está la interfaz de Final Cut Pro 10 actualmente. Estamos en el 10.4. Como pueden ver, cambia un poquito, nada más se hace un poquito más plano, un poquito más gris oscuro, para facilitar el trabajar con los clips, pero prácticamente no ha cambiado mucho
la interfaz. Final Cut Pro 10 fue diseñado desde un principio con una cosa en mente, y es la velocidad. Todos sabemos que el tiempo es oro. Cómo nosotros dividimos, cómo hacemos uso de este tiempo, bueno, está cada quien, uno lo puede dividir de manera diferente, pero vamos a ver nosotros por qué es tan importante para un editor el tener más tiempo. Obviamente, entre más tiempo yo le pueda dedicar a nuestro material, ya sea que pueda yo hacer más material, más ediciones, o tal vez yo pueda dedicarle más tiempo para afinarlo, para hacerlo, para darle más calidad a esa única, o simplemente para tener más tiempo libre, ¿verdad? Entonces cada quien va a dividir de una manera diferente el tiempo, y ahí es donde Final Cut Pro 10 verdaderamente es el rey actualmente de los editores no lineales. Está hecho para la velocidad. En los editores no lineales, digamos, en los otros, o incluso en Final Cut Pro 7, había mucha interacción con la interfaz, con el cómo se hacen las cosas. Y obviamente el más tiempo que nosotros pasemos viendo cómo hacemos las cosas es menos tiempo que nosotros pasamos en esa parte creativa del por qué hacemos las cosas. Y obviamente ahí es donde Apple quería cambiar un poquito esa parte para que nosotros le dediquemos menos tiempo al cómo hacer las cosas y dedicarle más al por qué, a la parte creativa, a la parte que en realidad hace que una edición sobresalga de una buena a una mala. Como ven aquí, bueno, ya Final Cut Pro 10, y lo vamos a ver a través de las diferentes clases, nosotros vamos a pasar menos tiempo viendo cómo vamos a hacer las cosas y le vamos a poder dedicar más tiempo al porqué, a esa parte creativa que es tan importante en el mundo de la edición. Obviamente la edición es una actividad creativa, ¿verdad? Que tiene algo de técnica, algo de tecnología, y lo que queremos es pasar el menos tiempo en esa parte técnica y el mayor tiempo en la parte creativa. Hubo un gran revuelo porque cambiaron mucho las herramientas, cambió mucho cómo se trabaja, y eso sacó un poquito de onda, digamos, a todos los editores que ya tenían 10, 15, 20 años utilizando algún tipo de editor no lineal. Y con lo que se medía mucho el mundo o se sigue midiendo mucho el mundo de la edición no lineal es con el cine, es como, digamos, la medida más alta, ¿no? Hoy en día Final Cut, que tiene 6 años en el mercado, se ha empezado ya a utilizar para editar algunos largometrajes de Hollywood. El primero fue Focus, así como para Final Cut Pro clásico fue Cold Mountain. Entonces es un editor que les da todas las opciones para ser tan profesionales como ustedes quieran. Es un poco se queda un poco el mito de que era algo no profesional, pero hoy en día televisoras, sobre todo en Europa, más que en los Estados Unidos, y en el mundo profesional, digamos, de los videos musicales, de los videos que van para corporaciones, para bodas, etcétera, es ampliamente utilizado Final Cut Pro 10 por su velocidad, y ya está haciendo su entrada también en los largometrajes en Hollywood. Entonces, para concluir un poquito esta primera parte de esta primera clase, vamos a decir que Final Cut Pro 10 es un editor no lineal moderno, exclusivamente hecho y pensado para el mundo digital. Ya toda esa parte del mundo análogo, digamos, de los videocassettes, de la película, etcétera, etcétera, ya no le da soporte, lo deja atrás y es completamente nuevo.